estudiar y conocer la palabra del Señor. Y para introducirlo, le quiero recomendar dos libros que son muy, pero muy buenos. Uno de los libros es Las Grandes Temas Bíblicas. Amén. Y la otra es Josh McDowell, Nueva Evidencia. Este es un tesoro de lo más grande, hermanos. Si usted quiere fundamentarse en su fe y en su conocimiento de la palabra de Dios, y sabemos que el Señor utiliza estos eruditos para ayudarnos a conocer más de la palabra. Por cierto, yo tenía uno de estos libros en mi mano cuando estaba afuera y la Heraldo viene sola. La puse en algún lado y no me recuerdo dónde está. Si usted la encuentra por ahí o la ve caminando por ahí, entonces me la atrapa y me la trae. Francamente no sé dónde la he puesto. La he buscado en todo lado y no la encuentro en ningún lado. Así que si la encuentro, por favor, me la trae, ¿verdad? Ok, estamos en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana y quiero que me preste atención. Hay una relación ahí, no sé de qué estamos hablando, pero presta atención. He aquí su pregunta. ¿Cuánto de su fe conoce usted? ¿Cuánto de su fe conoce usted? ¿Qué quiero decir con esto? Pues el pasaje que leímos la semana pasada, el pasaje que estamos realmente estudiando en esta pequeña serie de doctrina, usa la palabra sabemos por lo menos 3 veces. Míralos conmigo, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Y luego versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Entonces, aquí Juan está diciendo que las personas a las cuales él está escribiendo ya saben estos grandes temas bíblicos que él está exponiéndoles. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje en mi tiempo devocional, yo me pregunté cuánto de mi iglesia realmente podría decir sabemos, sé lo que es todo eso, sé de qué me está hablando Juan cuando dice estas palabras. Y hermanos, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cuánto conozco yo de mi fe? Luego la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Cuánto conozco yo de mi fe? ¿Por qué? Yo les di mi testimonio la semana pasada, ¿no? Lo que yo conozco de la palabra de Dios hoy es debido a 2 cosas. El Espíritu Santo en mi corazón y el poner los codos sobre la mesa y estudiar la palabra de Dios. Si usted lleva 10, 15, 20 años, 29 años, 39 años en el Señor como lo ando yo, y no conoce estas cosas, pregúntate ¿por qué? ¿Será que no estamos estudiando la palabra del Señor? Muchas veces personas dicen, no, yo en mi casa cuando abro la Biblia, la miro y no la entiendo, ¿verdad? No sé qué hacer. Y eso es natural. Si no has sido instruido, entonces ¿cómo vas a saber cómo manejarlo? ¿Verdad? Hermanos, déjenme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos de los 4 cultos o reuniones de la iglesia para la enseñanza asiste usted cada semana? 4. Sí. La clase bíblica o la escuela dominical, como la quieres nombrar. El propósito de la escuela dominical, la clase bíblica, es para enseñarle cómo manejar la palabra del Señor.
El domingo por la mañana, el culto en el cual estamos hoy, su propósito es divulgar la palabra de Dios y hacer conocer los grandes temas de la palabra del Señor. Lo mismo con domingo por la noche, lo mismo el culto entre semana. Estos 4 cultos que su iglesia dispone a su ¿cómo se llama? A su disposición, son dados para que podamos conocer qué es la palabra de Dios para nosotros. Entonces vamos a hacernos la pregunta otra vez. ¿Cuánto sé yo de mi fe? En realidad no mucho. ¿Por qué? Porque no estudio la palabra de Dios en mi casa. Y en realidad no voy a la iglesia muy a menudo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Su iglesia o usted que no conoce la palabra de Dios? Hermanos, cuando nosotros venimos a las Escrituras, en 1 Timoteo 2:15, vamos a ir a 1 Timoteo 2, versículo 15, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor a nosotros. Y ese versículo vamos a volver a retocar, pero es bueno que la tenemos en mente mientras enfocamos en lo que vamos a enfocar hoy. 1 Timoteo 2:15, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Quizás 2 Timoteo 2:15. Perdón, hermano, gracias. Perdón. A veces hasta los pocos van. Sí. Amén. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, que usa bien la palabra de verdad. Donde Pablo usa la palabra griega, usa bien, está hablando en el sentido, ustedes saben que las lenguajes antiguas era pictorio, es decir, que usaban cuadros de palabras para ilustrar lo que estaban diciendo. La palabra usa bien es la palabra que usaba un soldado con su espada. Un soldado que había sido adiestrado en usar su espada bien para su defensa. Ustedes recuerdan que la espada del romano no era para atacar, ¿verdad? Nosotros vemos en el Hollywood los romanos con la espada así, ¡ah! Y están corriendo hacia el enemigo. Ellos no hicieron eso. Ellos dejaban que el enemigo venía a ellos. Y ellos tenían una espada corta y un escudo grande, y ellos se pusieron, y cuando el enemigo estaba cerca, rápido, o así. No estaban. Eso no era el romano. El romano él hacía bien rápido el corte. Y era experto en poner su espada justo donde hacía lo más daño en el cuerpo del enemigo. Y este es el cuadro de palabras que Pablo está usando para ser adiestrado en el uso de la palabra de Dios. Pero ¿cómo llegamos a este estado? A través del entrenamiento. Cuando nosotros sigamos con este pasaje, la semana pasada, en solo una frase, vamos a leer esa frase de la semana pasada, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Descubrimos 3 grandes doctrinas de la cristianidad. La primera era su divinidad. Bueno, la Trinidad está implícita en ello, pero vamos a dejar la Trinidad hasta el último, ¿verdad? Divinidad. Entonces, la divinidad de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque dice Hijo de Dios. Todo el mundo en ese tiempo entendía que la frase Hijo de Dios era un título
de la divinidad. Pero luego tenemos el segundo. ¿Cuál era el segundo? La encarnación. Su encarnación perpetua, continua, eterna. que no venía solo para encarnarse por su tiempo aquí en la tierra, sino se arropó con la humanidad para toda la eternidad. Y luego la tercera, ¿cuál La fue? encarnación perfecta. ¿Recuerdan? Es que la encarnación, estamos viendo con el hermano Martín, que es la tercera, la segunda es La hermano, eternidad. la eternidad. La eternidad de su posición de hijo. O sea que no llegó a ser el Hijo de Dios, sino siempre ha sido el Hijo de Dios antes de venir. ¿Cuál era la conclusión que sacamos de esto? Que María no puede ser la madre de Dios. ¿Por qué? Hijo de Dios significa que Él es Dios, divinidad. Si el Hijo de Dios existía antes de nacer aquí en la tierra como humano, ¿cómo puede María ser su madre en su divinidad? Lo que era ella era la madre de su humanidad. Jesús, el humano, era el Hijo de María, pero no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no era su hijo, sino el Hijo de Dios. Es complicado, pero la filosofía aplicado a ese pasaje nos da a entender esta interpretación, y es una interpretación columnal de la doctrina cristiana. Ahora, cuando sigamos con la siguiente frase, mira este versículo tan compacto, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto cosas, se mete material dentro de una bolsa y luego le aplica una aspiración y se reduce, ¿verdad? A prácticamente nada. Pues es como si el Espíritu Santo ha hecho esto con las 7 doctrinas principales de la cristianidad y la ha metido dentro de este versículo. En la doctrina número 4, ¿cuál es? Él se halla en la siguiente frase. Mira lo que dice. Y nos ha dado, nota la palabra, dado. Si yo le doy esto a la hermana, entonces puedo decir que le he dado. Entonces nos ha dado algo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Él nos ha dado algo. ¿Qué nos ha dado? Dice, nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. He aquí una doctrina que muchas personas no entienden que es una doctrina de la cristianidad. Y es la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo sobre la mente de todo creyente verdadero. ¿Qué quiero decir yo con palabra doctrina? Quizá tenemos que retrocedernos un poquito para aquellos que quizá están iniciando en el caminar con Cristo y no doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es una serie de enseñanzas que formula ¿cómo se llama? Un síntesis de enseñanza. ¿Qué puedo utilizar? Este caja aquí es un archivador y supuestamente no lo es porque aquí adentro hay un relajo de mucho cuidado, pero ahí adentro debería haber un montón de archivos bien ordenadito. Entonces la doctrina es el archivador de toda la enseñanza bíblica sobre un solo tema. Esa es la doctrina de la iglesia. La Trinidad es una doctrina. No es una palabra que se hallará en la Biblia, es un tema que conlleva, organiza toda la enseñanza de la Biblia acerca de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vienen los testigos de Jehová, vienen los musulmanes y dicen, ¿dónde en la Biblia aparece la palabra Trinidad? Y los creyentes que no saben, que, ¿verdad?
tiene razón, entonces quiere decir que no existe la Trinidad. Oye, la Trinidad es la doctrina, es el archivador en la cual están todas las enseñanzas. Tenemos que tener esas palabras entendidas en nuestra cabeza, hermanos. Entonces, otra cosa de una doctrina que tenemos que entender, una cosa es una doctrina si está basado en más de un versículo. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que yo tengo un archivador y lo abro y solo hay un archivo adentro. Y eso, ¿para qué tenemos ese archivador? Solo por un archivo. La doctrina tiene que estar basado en 2 o más versículos de las Escrituras. Usted no puede fundamentar una doctrina sobre una sola palabra o un solo versículo de la palabra del Señor. Tiene que ver 2 o más que claramente en contexto está hablando de la tema, la doctrina de lo cual usted quiere comprobar. Otra cosa de la doctrina solo puede ser acertada, ser verdadero, ser columna de la iglesia, si no hay ningún versículo en las Escrituras en contexto que lo contrae. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una doctrina calvinista que dice que Dios solo ama a los escogidos. ¿Es este verdadero? Bueno, vamos a ver. Hay un versículo que dice, de tal manera amó Dios Al mundo. al mundo. ¿Dios solo ama a los escogidos? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios solo ama a los escogidos? La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. Entonces inmediatamente decimos esa doctrina es falsa. Hay un versículo que lo echa abajo. Una doctrina verdadera va a recopilar todos los versículos en las Escrituras que habla de este tema sin contraer ningún otro versículo de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, los 7 grandes doctrinas, estamos hablando de 7 archivadores que recoge toda la enseñanza de las Escrituras acerca de este tema. Entonces, en esta mañana estamos hablando de la doctrina, el archivador, que tiene el tema de su archivador, el alumbramiento o la iluminación de la mente del creyente. ¿De qué está hablando? Dice claramente que Cristo nos ha dado algo que nos va a dar entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Vamos a ir a este texto que el hermano Luis leyó por nosotros y vamos a volver a Juan capítulo 14 y versículo 26. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en ese texto y vamos a empezar a entender qué es que Jesucristo nos ha dado que nos da entendimiento. ¿Alguien lee el versículo 26 del Juan 14? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesucristo está hablando. Y Él está hablando de un regalo que cada creyente verdadero va a recibir del Padre a través de su intercesión por nosotros. ¿Qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, la iluminación de nuestra mente viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 2 cosas que el Espíritu Santo hará por cada creyente según ese versículo? Le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que Cristo dijo. Enseñará
y Él nos hará recordar. Ahora, ¿puedo yo hacerle recordar, hermana, qué sabor de pastel tuve yo en mi décimo, iba a decir aniversario, mi décimo cumpleaños? ¿Puedo yo hacerle recordar ahora mismo? No, ¿por qué? Porque nunca le he dicho. Yo no puedo hacer una persona recordar algo que no le he enseñado. ¿Me sigue el argumento? Entonces el Espíritu Santo tiene que enseñarle algo antes de que te hace recordar lo que ha sido enseñado. Entonces aquí Jesucristo está hablando de la obra del Espíritu Santo en alumbrar la mente de los creyentes para que puedan captar, asimilar y comparar las enseñanzas recibidas y luego en un momento dado, cuando tiene necesidad, atraerlo a su memoria para que pueda dar defensa de su fe en Cristo. Amén. Si nosotros vamos al resto de las escrituras, muchas personas dicen o tratan de decir que este es una promesa a los apóstoles que nunca fue dado a los creyentes. Por esa razón yo le puse al hermano Luis a leer desde el versículo 15. Si usted lee del versículo 15, claramente el contexto, recuerden hermanos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces el contexto del versículo 15 adelante está hablando de todo creyente. Eso es un argumento tonto, para decirte la verdad. Porque la iluminación del Espíritu Santo no es para unos cuantos dentro de la iglesia, es para ti y para mí. ¿Para qué? La palabra del Señor nos enseña para qué. Vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan y capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 20 al 21. Y luego vamos a saltar del versículo 26 al 27. La única razón que estamos saltando es para ahorrar tiempo, no para evitar enseñanza. Así que en su casa lo pueden leer todo antes, en medio, después que usted quiere. Pero primero de Juan 2, 20 al 21 y 26 al 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que se engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El contexto del pasaje que hemos leído es falsas enseñanzas tratando de entrar en la iglesia. Falsos cristos, anticristos han venido para echar abajo a los creyentes. Y Juan está diciendo a los creyentes es que ustedes ya han sido enseñados desde el púlpito de su iglesia, pero también enseñados del Espíritu Santo, la iluminación, la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no necesita que alguien más te venga a enseñar el contrario. No está diciendo que usted no tiene que ser enseñado. Muchas personas llevan esa doctrina al extremo en decir que el creyente solo tiene que sentarse ahí y de repente es un teólogo de lo más catedrático, ¿verdad? No, no es así. Es que el Espíritu Santo te da la capacidad, te abre el entendimiento para que puedas recibir de la sana enseñanza de la palabra del Señor.
Cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo te habla a través de la palabra para que usted pueda comparar escritura con escritura y hacer sentido de lo que la palabra de Dios está diciendo. Para que cuando alguien viene a usted con una falsa doctrina, entonces inmediatamente el Espíritu Santo suena un timbre dentro de su mente, no literalmente, ¿eh? Entonces, al menos que quizá haya problemas, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se llama? Inmediatamente alarma suena. Oye, ese suena raro a mí. El espíritu está inquieto dentro de ti. Ese tipo me dijo tal. Esa a mí no me suena. Y te vas a tu casa y te abres la Biblia y empiezas a leer. Y el Espíritu Santo te aclara la mente y comunica este versículo con el otro versículo y te descubre, ese es un charlatán. Es un charlatán. ¿Cómo puede él decir eso cuando la palabra del Señor dice aquello? ¿Cuál fue una de las señales del falso profeta? El falso profeta es aquel que habla cosas que Dios nunca ha hablado. Nosotros creemos en la revelación de Dios de las Sagradas Escrituras, una vez dado a los fieles. Entonces ya la revelación de Dios es dada. No hay más. Así que si alguien te viene y te dice, Dios me ha dicho, oye, ¿cómo que Dios te ha dicho? Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Dios no habla en una voz audible a una persona. Así que al menos que usted me puede enseñar texto, capítulo, versículo, no me venga diciéndome a mí que Dios te ha hablado. ¿Ves? Que la iluminación del Espíritu Santo es para protegernos contra aquellos que quieren desviarnos de la palabra de verdad. Y juntamente con la iluminación del Espíritu Santo, tenemos que poner nuestra parte, con poner los codos sobre la mesa y leer la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Dios no te va a traer a tu memoria, querido hermano, lo que tú no has puesto en tu mente. Amén. Entonces lea la palabra del Señor, escudriña la palabra del Señor, profundiza en la palabra del Señor. Y cualquier auxilio modificado que nosotros podemos usar, que nos ayuda a profundizarse en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, es válido, pero siempre recordando, este es libro de hombre, este es libro de Dios. Solo porque te viene de librería con una pastadura bien bonito diseñado no quiere decir que viene de Dios. Si este contradice lo que dice esto, puedes estar seguro que este está equivocado, no este. No empieza a reinterpretar la palabra de Dios porque fulano de tal dice. Amén. Tú tienes que reinterpretar lo que está diciendo él bajo la luz de las Escrituras. Y mis queridos hermanos, cuando usted lea y medita sobre la palabra de Dios, entonces sí oyes la voz de Dios, no audible, pero a través de su palabra, porque es palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10. Hemos llegado solo a mitad de este punto y el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Vamos a terminar con este y hoy en la noche vamos a volver, ¿verdad? Hoy en la noche vamos a volver con esa enseñanza. Amén, porque amén. esta enseñanza es preciosa, hermanos. Vamos a ir a Juan 10. y vamos a leer desde No el dijo. versículo 2 al versículo 5. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz.
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Hasta qué versículo? 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ustedes recuerdan mi testimonio de la semana pasada? Amén. Yo, un ignorante creyente, apenas conocía la palabra del Señor, pero tenía una convicción en mi corazón puesto por el Espíritu Santo. Y cuando vino ese testigo Jehová y me hizo verdaderamente un nudo de increíble. Pero sin embargo, cuando me invitó a su secta, yo dije que no. ¿Por qué? Porque yo sabía que él estaba mal. No sabía cómo comprobarlo porque no había hecho mi parte de trabajar con el Espíritu Santo a estudiar y conocer la palabra de Dios, pero tenía el testimonio del Espíritu Santo. Tenía suficiente iluminación a saber que este está equivocado. No sé cómo comprobarlo, pero este está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque no oí la palabra de Dios, no oí la voz del Señor en lo que Él estaba diciendo. Así que cuando usted oye un testimonio de uno que dice, yo antes era evangélico, pero he hallado en el Islam la verdadera historia, o he hallado en el testigo Jehová o el mormón, mentira. ¿Cómo puede una oveja de Cristo seguir un falso Cristo? La palabra del Señor está diciendo que los suyos le conocen y oyen su voz. ¿Cómo se oye su voz? A través de la palabra. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios se identifica con mi espíritu clama, Abba, Padre. Cuando usted siente un rechazo de lo que está escuchando, sepa, oh creyente, que ese no es de Dios. No hay testimonio del Espíritu Santo ahí. Así que, hermanos, vamos a ser estudiosos de la palabra para que oigamos la voz del Señor y podemos discernir el camino y identificar aquellos falsos profetas, aquellos falsos pastores, para que no nos guíen en caminos que van en contra a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga de esta manera. Amén.